and every day work towards living as if we were in your kingdom. Please be with us all now as we go through this study. We ask this all in your name, Jesus. Amen. Thank you. So as I was saying, to give you a bit of context about what I'll be presenting. So as we saw through these studies, the fight for gay marriage the fight for gay marriage all fit perfectly on our reform line. And we know our methodology. The lines and the dates are also very important because they help us to understand where we've been, where we are, and where we're going. So prophecy. But what also is really important is the real people that have lived through these events and these dates. The discrimination and humiliation that they have had to endure. Not to mention the financial burdens. To be treated like an equal citizen in society. So in that study, there was a story of two couples. Edie Windsor and Thea Spires. John Arthur and Jim Obergefell. And how their court cases y cómo estos casos took down Section 3 and Section 2 of the Defence of Marriage Act. So these couples represent many couples around the world. estas parejas representan a muchas parejas en el mundo. And learning about their story helped us to understand what they've been through. Y aprender de sus historias nos ayudan a entender lo que ellos tuvieron que atravesar. And it was to do something very natural for them to do. Y fue mucho lo que tuvieron que hacer. To simply marry the person that they loved. So I had a big question while doing this review. Tengo una pregunta grande cuando estoy haciendo esta revisión. And that was a big why. Y es un por qué, un gran por qué. Why did people even have to fight? ¿Por qué la gente tiene que Why did they have to pelear? fight against laws and legislation? ¿Por qué tienen que pelear contra la ley y contra la legislación? To have those equal relationships recognized.
para tener sus relaciones igualitarias reconocidas. So the problem is things that have happened in the past El problema son cosas que han pasado en el that pasado still affect the present. que todavía afectan el presente. So when we're talking about the fight for gay marriage, Cuando hablamos entonces de la lucha por el matrimonio igualitario, things that happened before 1989 continued. las cosas que han pasado antes de 1989 And continuaron. these stigmas were built on misdiagnosis, Y este estigma se corresponde con el mal diagnóstico equivocado, and misinterpretation la información equivocada y la interpretación equivocada from the past. en el pasado. So I hope today I can give you a little snapshot of why. Así que espero hoy poder dar un poquitito de una idea de por qué, Community has been treated this way. por qué la comunidad LGTBIA ha sido tratada de esta forma And where this mindset comes from. y de dónde viene esto. So once again, it's a very complicated history. Es una historia muy complicada. So it's difficult to cover every aspect of this subject. Es bastante difícil cubrir cada aspecto de este tema. So I've pulled out one strand Puse una sola to tendencia focus on what happened before 1989. para enfocarnos en lo que sucedió antes de 1989, So to find some answers, para encontrar algunas respuestas. we're going back to our favorite subject, history. Vamos a ir a la historia. So we've seen in ancient Greece and Rome what the social construct was back then. La construcción social en ese entonces, But what about modern history? pero ¿qué al respecto de la historia moderna? So we're just going back just before 1989. Vamos a ir justo antes de 1989. So today I'm writing on this is not a reform line, Esto no es una línea de reforma, it's just a timeline of history. es solamente una línea de tiempo de la historia. The reason why I want to walk through this history La razón por la cual quiero caminar en esta historia is to see what's happening to the LGBTQ community es para saber qué ocurrió en la comunidad LGTB, in the medical en la parte médica, and religious fields. en los campos médicos, político y religioso. And this all comes under a society. Y todo termina siendo la sociedad. So this is not a very nice time for this community to go through. ¿Es suficiente todo esto para que esta comunidad It's been a atraviese? very horrible time for this community. Han tenido tiempos difíciles. But as we go over this time, we can see what it's like to walk in their shoes. Pero mientras lo veamos, vamos a ver cuán lejos han llegado. With people who've been discriminated against,
mistreated and misunderstood. Han sido discriminados y malentendidos. So the line's tracking mostly what's happened in the US and Germany. La mayoría vamos a hablar de lo que sucedió en Estados Unidos y en Alemania. So I'm going to start on the year 1868. Voy a comenzar en And we know that 1868. there are a lot of thoughts Hay- and ideas originated well before this time. Habían un montón de ideas y pensamientos antes de esa fecha, But it's a starting point for us today. pero es un punto de comienzo para el estudio de hoy. And the reason it's a starting point Y la razón por la cual es un punto de inicio is because it's when the word homosexual was coined. es cuando la palabra homosexual fue acuñada. So when we jump back to this history, we need to put the right lenses on. Vamos a ir hacia esa historia y vamos a ponernos los lentes adecuados. To see this is mostly all about men. Esto es principalmente So it dominated acerca de los hombres. science fields, Los hombres eran los que dominaban el campo de la ciencia y médica the y law medicina, and political realms. los campos políticos y de legislación. So there's not many women in these fields. No hay muchas mujeres en estos campos, en estas áreas, So it's not what's happening to a woman's body that we're focused on. así que no nos vamos a enfocar en lo que pasaba en el cuerpo de las mujeres, What we're looking at is what men are doing with their bodies. sino que vamos a hablar de lo que los hombres están haciendo con esos cuerpos. So throughout this time, I'm going to mention a lot of different people. Voy a mencionar un montón de diferentes trabajos, But this is really just a scraping of the surface about who they are. pero esto es simplemente arañar la superficie de quiénes son And how they are connected on this line. y cómo ellos actuaron a lo largo de esta línea. So before we go to this line, I just want to bring in a simple model. Pero antes de ir a esta línea, les voy a traer un modelo simple To describe the moral sexual ethics of the time. que describe la ética sexual de esos tiempos. So we've got to remember this is about men. Otra vez, esto es acerca de los hombres. So if we think of what good sex and bad sex is, Si pensamos, so good sex is what they consider normal. And it's about procreation. So you end up with a baby. And male dominant. procreación, dominación masculina, And we're talking about who would be the penetrator. que sería el penetrador, So it's about the role that you played. y el rol que ellos jugaban. And if we think of bad sex model, Si hablamos de el sexo malo, it's just the opposite. es justamente lo contrario. So El non-procreative, sexo malo es no procreativo, no reproductivo so non-male y dominant.
y no era dominado por el hombre. And also under that, we have any equal same-sex relations, Y ninguna relación sexual igualitaria, excessive and lustful sex, excessive, a lot of, excesivo, yeah, un montón, and masturbation. y la masturbación. So bad sex is when the sperm's wasted. El sexo malo es cuando el esperma es desperdiciado, Because back then it was thought porque en aquel momento se pensaba that the sperm contained the whole of the baby. que el esperma contenía eh, So el it wasn't bebé until completo. 1870 that they realized it was actually a sperm and an egg that made a baby. Fue en los años 70 cuando se dieron cuenta de que el esperma tenía parte del bebé. So you can't waste anything. Así que no se podía desperdiciar nada. Anything that wasn't procreative was considered bad. Todo lo que no fuera para reproducir era considerado malo. So let's start in looking at the medical world. Vamos a mirar un poquito sobre el mundo de la medicina. We're starting in 1868, and there's a guy called Carl Kurt Berry. En 1868 hay un hombre llamado Carl Kellberg. So Kellberg. he's an Hungarian journalist. Un He looks into periodista, men of equal status, y él observa el estatus de hombres, and he sees de los men of hombres equal iguales, status forming relationships together. y ve que los hombres del mismo estatus hacen relaciones entre ellos, los hombres And igual, he's noticing that they're homo, falling in love. y nota de que se enamoran, se empiezan a enamorar. So he's seen these relationships and he wants to be able to describe them. Él ve esas relaciones y él se anima a describirlas. So he writes his observations and he gives them a name. Así que él escribe sus observaciones y luego les da un nombre. He titles the names after who the people are attracted to. So not the role you play, but who you're attracted to. Y él dijo que no es un rol que uno juega, sino es a quien uno es atraído. So heterosexual and Los, homosexual. él describió heterosexual y homosexual, atraído a. These are the two words that he uses to describe. Esas son las dos palabras en las que él se divierte describiendo The observations he's seen. las observaciones que él realiza. So heterosexual changes with time. La palabra hetero cambia con el tiempo And becomes normalized. y se normaliza, But back then, it was pero en about aquel momento the era, attractions involved. era respecto a las atracciones que representaba, que involucraba. So it would be the opposite sex, same sex, Sería el sexo opuesto, el mismo sexo, sex with children, with animals, and it would be lustful and excessive. y con el mismo sexo y con los animales y con los niños y todo lo excesivo. But so it's who they're attracted
attracted to, but they would usually end up marrying a man. Remember this? Sorry, a woman. This is all about being a man. Sorry. Es todo lo que es diferente, pero especialmente sobre una mujer, porque está mirado desde el punto de vista de los hombres. So homosexual is they're attracted to the opposite sex. Heterosexual son los atraídos al sexo opuesto. 1869, En 1869, Carl Westphal. Westphal. So he's a German psychiatrist from Berlin. Karl Westphal, un psiquiatra alemán de Berlín, And he's seen these attractions and wondering what's happening. él ve estas atracciones y se pregunta qué es lo que sucede And he writes a paper on several cases. y escribió un estudio sobre diferentes casos. So he calls what he's seen Él le pone nombre a lo que él está viendo, contrary sexual feelings. So to explain that, if I'm a man, él les llama seres I'm contrasexuales. supposed to love a Eh, woman, por ejemplo, si yo soy un hombre y, y por dentro me siento una fall in mujer, love with a man, then it's contrary. entonces me enamoro de un hombre, que es lo contrario. So this word contrary gets changed into the Lue- English word later on. Luego esta palabra contrario en el inglés es cambiada más tarde To sexual invert. a inversión sexual. So if I was to draw this so you can understand, Si yo tengo que dibujar esto para entender, it's so it's about, so I was talking about men. So we would have a person that would represent a masculine tenemos and una persona que representa lo masculino y una que representa lo femenino. so we have the active and the passive here. Tenemos el activo y el pasivo aquí. So one would be female like. Y uno es más parecido a lo femenino, Because they can't get the idea or the concept porque no pueden tener la idea o el concepto that it's not about being female or male. que no se trata de ser masculino o femenino. So over time, the sexual inverts are given some feminine slang names. Así que con el tiempo, los invertidos sexuales se les empieza a dar otros nombres. So pansy, Nancy, and fairy. Because you don't want to be seen like, you don't want to be seen as female. Otros nombres, que no pude ver quiénes son, cómo se llaman, pero no querían ser vistos como hombres. 1870, En 1870, lots is happening in the medical world. muchas cosas sucedieron en el mundo médico. What you said, they have discovered it's a sperm and an egg that makes a baby. Descubrieron que no es solamente el esperma lo que hace What else al bebé. happens is psychology is established Se establece la psicología as an academic discipline. como una disciplina académica.
So people start to talk more about their feelings. Así que los estudios comienzan a hablar más acerca de los sentimientos And this gets more recognition for when World War One comes along. y comienza a tener más reconocimiento. So in 1886, En 1886 there's a German psychiatrist hay un psiquiatra alemán, Richard von Krafft-Ebing. And he writes a book. Kraft Edin. Él escribe un libro It's the first text about sexual pathology. y es el primer texto de la apología sexual. And he comes up with some theories Él viene con unas teorías to define homosexuality. para definir la homosexualidad And he comes to the conclusion. y llega a la conclusión He said sex was primarily for procreation. que dice, el sexo fue creado para la procreación primariamente, And if the sexual act didn't involve procreation, it was a perversion. y que si el acto sexual, So he's saying that homosexuality is a sexual perversion. y él dice que la homosexualidad es una perversión sexual. He goes on to say in his book, it's not really a crime or a sin. No dice que es un pecado o un crimen. Back here, it was kind of like a mystery. Aquí atrás era como un misterio, But now pero he's ahora, saying that there's something mentally wrong because it's not normal. ahora dicen que es algo que hay algo mal en la mente, que no es normal, Because men are really supposed to be attracted to women. porque se supone que los hombres son atraídos a las mujeres So it's all about procreation. para la procreación. So because it's not normal, Así que porque no es normal, he says it's a mental illness. él dice que es una enfermedad mental. And then we've got the 1900s. Luego en 1900 And we have Freud, who's the founder of psychoanalysis. tenemos a Freud que hace el psicoanálisis That I don't want to touch. y es una palabra que no vamos a tocar, But he is also looking at men who should be attracted to women. pero él también habla de que los hombres deberían ser atraídos hacia las mujeres. And he's wondering where they come from. Y él se pregunta, ¿de dónde viene eso? And he has his own theories of why people are homosexual. Él hace teorías de por qué hay personas homosexuales. You may have heard the popular term smothering mother and distant father. Ustedes habrán escuchado los términos padre distante y madre, Father, madre sobreprotectora. Él tiene otros, his position changes. su posición cambia, His position changes su before he posición, dies. su posición cambia antes de que él muera, People don't look at the end, at what people say at the end. And later on, these theories get misused. luego sus teorías son mal usadas. So let's just touch on
what's happening in the political realm. Vamos a ver lo que pasa ahora en la escena política. So we have we have the First World War, Tenemos la Primera Guerra Mundial and soldiers are coming home from war, y también tenemos el regreso a casa de la guerra and they've experienced the horrors of the war and the effect on their mental state. y los hombres experimentan los horrores de la guerra y en su estado They're mental broken from the war. y están rotos por la And this is guerra. where psychology comes more to the forefront. Y sobre esto habla la psicología. But if you're a homosexual in the military, Si eres homosexual y estás en el ejército, you would be discharged serías descartado because of your sexual orientation. a raíz de tu orientación sexual. 1920, En 1920, so this is the roaring 20s in America. son los 20 de Estados Unidos, florecientes 20, There's a lot happening in society, y muchas cosas están sucediendo en en la sociedad. but we're focusing on homosexuality. Vamos a enfocarnos en la homosexualidad. So in the 1920s, there was a climate of accepting of homosexuals. Hubo un clima de aceptar a los homosexuales. They, they weren't seen as a threat at all. No eran vistos como una amenaza, para nada. I just want to read from that article 1. Voy a leer de un artículo. The 1920s saw the flourishing of the LGBTQ nightclub and culture. Los años 1920 florecieron la vida nocturna y la cultura LGBT. It reached beyond the cities, across the country, and into ordinary American homes. Llegó más allá de las ciudades, a todo el país y a los hogares de Estados So Unidos. New York City may have been the epicenter of the so-called pansy craze. Aunque la ciudad de Nueva York fue el epicentro de la llamada locura de los maricas, Gay, lesbian, and transgender performers los artistas gays, lesbianos y transexuales graced the stages of the night spots in cities and all over the country. adornaron los escenarios de los locales nocturnos de las ciudades y de todo el país. The audiences included many straight men and women, Entre su público había muchos hombres y mujeres heterosexuales, so eager to experience a culture themselves. deseosos de experimentar la cultura por sí mismos, As well as ordinary LGBTQ Americans, así como los LGTB norteamericanos seeking to corrientes expand their social networks and find romance or partners. buscaban ampliar sus redes sociales o encontrar romance o encontrar pareja. But all this came to an end. Pero esto llegó a un fin. Before the 1930s, we saw there's not much persecution towards homosexuals in society. Antes de 1920 no vemos mucha persecución a los homosexuales en la sociedad, But unfortunately, this changes dramatically in the 1930s. pero esto desafortunadamente cambia dramáticamente hacia los The beginning of the Great 1930 Depression. y en el comienzo de la Gran Depresión. The Article 2.
del In the artículo 1930s, 2. the onset of the Depression and the coming of World War II, En 1930, con el inicio de la Gran Depresión y la llegada de la Segunda Guerra Mundial, the LGBTQ culture and community began to fall out of favor la cultura y la comunidad LGBTQ comenzaron a caer en desgracia. as a backlash began in the 1930s. En la década de los 1930 comenzó una reacción violenta As a part of a wider Depression era condemnation of the culture experimentation of the 1920s, como parte de una condena más amplia de la época de la depresión a la experimentación cultural de los años 20, which many blamed for the economic collapse. a la que muchos culparon del colapso económico. So they're blaming what happened in the 1920s Están culpando lo que sucedió en los años 20, on their economic downfall. eh, este colapso económico. So the sale of liquor was legal again, La venta de licor volvió a ser legal, but newly enforced laws and legislations prohibited restaurants pero las nuevas leyes y normativas lo prohibían en los restaurantes y bares. from hiring gay employees or even serving gay patrons. Prohibieron que los restaurantes y bares contrataran empleados homosexuales o incluso servir a los clientes homosexuales. In the mid to late 30s, a wave of sensationalized sex crimes A mediados y finales de los años 30, una oleada de delitos sexuales provoked hysteria about sexual crimes who were often, in the mind of the public and the mind of authorities, equated with gay men. provocó la histeria sobre los delincuentes sexuales que a menudo en la mente del público y en las autoridades se equiparaban a los hombres homosexuales. This not only discouraged gay men from participating in public life, Esto no solo disuadió a los homosexuales de participar en la vida pública, but also made homosexuality seem more dangerous to the average American. sino que también hizo que la homosexualidad pareciera más peligrosa para el norteamericano promedio. So anti-gay legislation became common throughout the 1930s. La legislación anti-homosexual se hizo común a lo largo de la década de 1930 And the gay community went underground, many disappearing into the closet forever. y la comunidad gay pasó a la clandestinidad, desapareciendo muchos en el armario para siempre. And those who still managed to remain in the life Los que aún consiguieron permanecer en la vida fostered close relationships, but for many it was not easy or even possible. fomentaron las relaciones íntimas, pero para muchos no era fácil ni posible. So we can see in the 1930s, it was Así que podemos ver que en los 1930 sorry, I just lost my thought. We saw in the 1930s, homosexuality became persecuted. vemos que en los 30 la homosexualidad Began on comenzó la homosexuality. persecución hacia los homosexuales, persecución hacia los homosexuales. So this blaming of people's sexual orientation Esta acusación sobre la orientación homosexual for devastating events in history is a recurring theme. la devastación es una cosa corriente. So we have World War II, Luego tenemos la Segunda Guerra Mundial and we're just talking about
In Germany, it was the Center for Human Sexual Studies. So back to the medical. En Alemania fue el centro de los estudios sociales y en el campo de la medicina. In 1919, En 1919, the Institute of Sexual Research was established. fue establecido el Instituto de Investigación de la Sexualidad. It was pioneer modern gender affirming healthcare. And they had thousands of records and research papers on sexual inverts. Tenían un montón de estudios sobre los invertidos sexuales. But now the political climate changes. Nazi Germany. Pero ahora todo el mundo político ha cambiado en la Alemania nazi. So you've got the Nazi book burnings in Berlin. Tenemos el incendio de los libros en Berlín, Which included all the archives of the institute. lo que incluyó todos los archivos de este instituto. So all that library was destroyed. Toda su biblioteca fue destruida. So 20,000 books and 5,000 images are burned. 20.000 libros y 50.000 imágenes fueron quemadas. The psychologists and psychiatrists are taken to concentration camps. Los psicólogos y los psiquiatras fueron llevados a campos de concentración. Some are murdered and some are able to flee Nazi Germany. Algunos fueron asesinados y otros pudieron escapar de la Alemania So nazi. some, they're mainly German Jews, immigrate to England, but some go to America. Algunos alemanes judíos pudieron escapar a Inglaterra y otros a América. So the Nazi regime carried out a campaign El régimen nazi llevó a cabo una campaña against the homosexual, en contra de la comunidad homosexual. and they call it paragraph 175. El párrafo 195 German Criminal Code. del Código Criminal alemán. So 50,000 men were convicted of violation of this 175. 50.000 hombres fueron acusados o fueron procesados por infringir este código And 195. one of the reasons why the community in Germany was hit so hard by the Nazis Y una de las razones por las cuales pegaron tanto los nazis is about eugenics. tiene que ver con la eugenesia. Most of you might understand what that is. Vamos a ver qué se entiende por That's okay, esto. I'll just read a little bit for those that may not be familiar. Voy a leer un poquito sobre qué se trata para los que no están familiarizados. So eugenics is a set of beliefs and practices La eugenesia es una serie de creencias y prácticas that aim to improve the genetic quality of a human population con el objetivo de mejorar la calidad de la población. So historically, eugenics have attempted to alter human gene pools La eugenesia intentó manipular la genética, by excluding people and groups targeted to be inferior tratando de excluir a los grupos de personas que se los consideraba inferiores or promoting those judged to be superior.
to read Article 3. So in 1907, we're going back into America. Vamos a leer un poquito sobre Estados Unidos en 1907, Legalized forced sterilization by the government. la historia de la esterilización forzada legalizada por el gobierno Begins in 1907. comienza en 1907, When Indiana became the first state to pass an eugenics law, cuando Indiana se convirtió en el primer estado en aprobar una ley de eugenesia providing for the involuntary sterilization que preveía la esterilización involuntaria of confirmed criminals, idiots, de los, imbeciles, and rapists. de los criminales que estaban confirmados, de los idiotas, de los imbéciles y de los violadores. Those affected were mainly men, viewed to be criminalistic, Los primeros afectados fueron principalmente hombres considerados criminales, including those with a defect, incluyendo aquellos con el defecto who supposedly excessive masturbation or homosexuality. defecto entre comillas, que era supuestamente el defecto era la masturbación excesiva o la homosexualidad. After eugenics movement was well established in the United States, Luego de que el movimiento eugenésico estuvo bien establecido en Estados Unidos, it spreads to Germany. se extendió hacia Alemania. So California eugenicists Los eugenistas californianos begin producing literature promoting eugenics and sterilization. empezaron a producir literatura que promovía la eugenesia y la esterilización And sending it overseas to Germany scientists. y y la enviaban al extranjero a científicos y profesionales médicos alemanes. By 1933, California had subjected more people to forced sterilization than all other US states combined. En 1933, California había sometido a esterilización forzosa a más personas que todos los demás estados de Estados Unidos combinados. So this forced sterilization program engineered by the Nazis was partly inspired in California. El programa de esterilización forzada diseñado por los nazis se inspiró en parte en el de California. So Hitler reads all about racial hygiene during his imprisonment in 1924. But he takes it to an extreme level. Se lo lleva a un nivel So extremo. back in the USA, Así que volviendo a los Estados Unidos, these psychiatrists and psychologists who fled Nazi Germany los psiquiatras y psicólogos que habían huido de la Alemania nazi, have, so they're German Jews and they've come to America. los judíos alemanes que vinieron a Estados Unidos en la era victoriana, And because of the way that they were received y by a causa society, they went into hiding. y la forma en que fueron recibidos por la sociedad fueron escondidos. Began to regress on the way that they would be looking at these sexual inverts. Ellos volvieron a la idea, a la misma mirada que había antes con respecto a los Before they invertidos had sexuales. progressive understanding, but now they're regressed.
Antes tenían una mirada progresista y ahora regresaron. And their conclusion is they are sexually broken, Y la conclusión a la que ellos llegaron es que son personas que they están are mentally ill. rotas desde el punto de vista sexual y que están enfermas mentales, son enfermas mentales. Now, we've been talking about a lot of dates and medical times. But one of the biggest problems that I've found while looking at all these things Uno de uno de los mayores problemas que vemos cuando miramos estas that cosas, all these treatment, sorry, I'll start again. With all these conclusions and theories, con todas estas conclusiones y teorías, were done on people that were either in treatment, in an institution, or in jail. estas personas terminaban en instituciones o en la cárcel, But never were they done in a controlled environment. pero nunca en un ambiente controlado. So now, because it's a medical term, Pero ahora, como es un un so término médico, homosexuality is now a medical term. pero ahora que la homosexualidad es un término médico, So then it needs to be treated medically. tienen que ser tratados médicamente. So before it was about their feelings, Antes era acerca de los sentimientos, now physical treatments have come to the forefront. pero ahora lo que más importa son tratamientos médicos To try and change their sexual orientation. para tratar de cambiar la orientación sexual. So this is when conversion therapy begins. Aquí es donde comienza la terapia de conversión, So electric shock treatment, chemical drugs to make you sick, tratamientos de shock eléctrico y otro, so you've got castration, hormone injections, castración, inyecciones, to brain surgeries, lobotomies, which they use an ice pick. cirugías Stents, cirugías del cerebro, lobotomías a través de los ojos. and that's just a few. Y esto es solo algunos. So in 1945, World War II ends. En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial. The men are coming back from the war and women are going back home. Los hombres vuelven de la guerra, las mujeres vuelven a sus hogares And they're all getting married younger and having lots of babies. y se casan más jóvenes y tienen un montón de hijos. So 1946, we've got the baby boom. En 1946 tenemos el baby boom. So everybody can see who's getting married and who's not. Todos pueden ver quién se casó y quién no. The social climate's tilted towards traditional gender roles. El clima de la sociedad se inclina hacia los roles sexuales tradicionales. So the American society is based on that nuclear family, which offers a heterosexual model. Y la sociedad norteamericana muestra este matrimonio So homosexual heterosexual como model rol. is nuclear family and traditional gender roles. El modelo es roles tradicionales y una familia modelo. And a homosexual model is sexually broken and mentally ill. Y el modelo homosexual
son los que están rotos sexualmente y And que if están you're enfermos. homosexual, then you're a threat to the family Y because si they won't be able eres, to protect their children. y si eres homosexual, eres una amenaza para la familia y los hijos tienen que ser protegidos. So the fear about protecting your children escalates. Así que el niño, el temor con respecto a los niños escala. And that's another recurring theme Y esto throughout es history. algo recurrente en la historia. Then we have the Cold War. Luego tenemos la Guerra Fría. And we've talked about this before, so I'm just going to briefly mention it. Y ya hemos aprendido de esto, así que vamos solamente a mencionarlo rápidamente. And we've talked about the Lavender Scare, which is a parallel persecution. Vamos a hablar de un desfile que es una persecución. Persecution. So you've got the Red Scare and the Lavender, yeah, the Red Scare and the Lavender Scare. Mm, no entiendo lo que habla. Red Scare y Lavender Scare, Homosexuality. lo que es el comunismo y la homosexualidad. So they're saying if you're homosexual, you are more likely to be a communist. Ellos dicen que si sos homosexual, es más probable de que seas también un comunista. So now the LGBTQ community are treated as a national security threat. Así que ahora el tema este del LGTB son tratados como una amenaza nacional de seguridad. Family. Y yendo acá a la familia, And now you're a threat to the whole country. en 1946 eras una amenaza para la familia, pero ahora sos una amenaza para todo el país. Y en 1900 hay un decreto, ay, no leo la fecha, hay un decreto que se lo llama 10.450. So basically, federal employees were being investigated. Los empleados federales serían investigados So to determine whether they were a security risk. para, para determinar si son un riesgo para la seguridad. So they said anybody that was homosexual or suspected to be homosexual. Así que cualquiera que sea homosexual o que se le sospeche que es homosexual, They couldn't work in any state department jobs. no podían trabajar en ningún departamento estatal. So this continues all the way through the 50s. Esto continuó todo en la década del 50. I'm just doing a quick time check to see. 10 minutes, okay. Thank you. I just want to give a quick story how this order can impact someone's life and country. Voy a mostrar un poquito cómo este decreto, esta orden, impacta la vida de muchas personas. There's a guy named Frank Kemi. Hay un hombre llamado, una persona llamada Frank Kemi, So he's an astronomer. es un astrónomo. He graduated at Harvard with 2 degrees by the time he was 18. A los 18 años ya estaba graduado en Harvard con 2 diplomas, 2 títulos. So he's brilliant. Es brillante. He's working for the government. Él trabaja para el gobierno. And while he was in a stopover in San Francisco, he's approached by a man.
Y mientras hacía una parada en San Francisco, él es abordado por He hombres. doesn't know this person, Él no conoce a esta persona, but the undercover police see that he's touched by this man and they arrest him. pero un policía encubierto vio cómo este hombre lo tocaba y fue arrestado. And he's saying, please don't arrest me, I'm a federal employee. Él dijo, por favor, no me arreste, yo soy un empleado federal del Estado, And I'll get fired. But they arrest him. pero lo arrestaron. So he's put on a 3-year probation. Lo pusieron condicional And then they were going to drop the charges. y, y le pusieron cargos en In el trabajo. 1957, he's working for the US Army MAP service. Él trabajaba para el servicio en la Armada, para un servicio, And they hear about his arrest in San Francisco. y él escucha sobre el arresto en San Francisco. His superiors question him, Su superior lo indaga, but he refuses to give information regarding his sexual orientation. pero él se niega a dar información sobre su orientación sexual And he's fired. y entonces lo despiden. I'm just going to shorten that story Voy a cortar la historia, for time. But he's such a smart guy pero es un chico tan inteligente that he fights back. que él lucha contra eso. So he becomes a gay activist Él se convirtió en un activista gay and he spends his whole life fighting for gay rights. y pasa su vida luchando por los derechos de los gays. I'll write his name if you want to have a look at his name. Voy a escribir su nombre por si quieren ver. So Frank. Frank, So his whole career was destroyed because of this 10-450. su carrera en el Estado fue destruida por causa de este decreto So 10450. a year before, in 1952, Un año antes, en 1952, to add fuel to the already burning fire against homosexuals, ya había explotado la bomba contra los homosexuales. the APA, which is the American Psychiatric Association, El APA, que es la Asociación Americana de Psiquiatría, puts in their diagnostic manual for mental illness pone como diagnóstico una enfermedad, un diagnóstico de enfermedad psiquiátrica. homosexuals listed as a sociopathic personality disturbance. Dice que la homosexualidad es una, That's un, okay. un disturbio de la personalidad en el DMS-1. Sociopathic disturbance. So as I said before, a lot of these observations are done on homosexuals in treatment and in prison. Hay un montón de estudios y observaciones que se hacen hacia los homosexuales que están en prisión And nobody's ever done a controlled study y se les hace estudios de control comparing their homosexual patients with non-patient homosexuals. comparando los pacientes homosexuales con los pacientes no homosexuales, Comparing non-patient
non-patient homosexuals. y comparando a las personas que no son pacientes homosexuales y los heterosexuales no pacientes. So I want to call this a turning point in history Voy a llamar esto como que es un punto de inflexión because this had never en la historia, happened before until Evelyn Hooker comes along. porque esto nunca había ocurrido. So just to quickly summarize, Voy a hacer un resumen rápido. we're walking through this timeline to see how the medical, political and world treated the LGBT community. Fuimos a lo largo de esta línea para ver cómo el mundo de la medicina y el mundo político trató a los LGBT, A lot of theories and conclusions, muchas teorías y conclusiones, paranoia and hysteria. paranoia e histeria. So these people are cast out of society, Estas personas son echadas fuera de la sociedad, labeled mentally ill, fueron, perverted, fueron etiquetadas como enfermos mentales, pervertidos, criminales, a threat to your family and una for amenaza your para la country. familia, una amenaza para el país. So what do you do when you're being told you are sick? ¿Qué haces tú cuando te dicen que estás enfermo? You try and get cured. Tú tratas de curarte And that's what a lot of people did. y eso es lo que un montón de estudios y ensayos hicieron. And money in therapy Gastaron un montón de tiempo y dinero en terapia to get over an illness that they never had. para recuperarse de una enfermedad que And nunca there was no tuvieron. solid scientific evidence to prove any of this was true. Y no había ninguna evidencia científica para probar que esto era verdad. We'll close for now in prayer and have a 10-minute break. Just Voy a ask cerrar con una oración y tenemos un recreo de 10 minutos. Thank you. Our God in heaven, Nuestro Dios que estás en el cielo, as we walk through this timeline, mientras recorremos esta línea de to see the tiempo injustice and discrimination, en la que vemos injusticia y discriminación, help us to understand that ayúdanos a these things entender are happening to people on a daily basis, lo que sucede a estas personas a diario. and understanding these things help us to have empathy for those that have been wrongly have been done wrong by. Y que nos ayudes a tener empatía por estas personas que han sido tratados equivocadamente. We thank you in your name, Jesus. Amen. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.